Otro ejercicio teórico. Voy a explicar en este ejercicio todo lo que hay que saber sobre la hipérbola, toda la teoría y alguna que otra demostración también haré. Apartado A. Define hipérbola y los elementos característicos de ella. Pues la definición correcta es la siguiente. Dados dos puntos del plano, que lo voy a llamar f y f', de coordenadas, pues x1 y 1, por ejemplo, para la f, y x2 y 2 para la f'. Estos puntos se llaman focos de la hipérbola. Y un número positivo, k, este número positivo tiene que ser siempre menor que la distancia que hay entre los focos. Ya veréis por qué. Ese número k se llama constante de la hipérbola. Pues bien, se llama hipérbola al lugar geométrico de los puntos del plano P de coordenadas x, y, punto genérico de la hipérbola, tales que, ¿cuál es la condición que tiene que cumplir? Pues esta vez la condición es que la distancia de P a un foco menos la distancia de P al otro foco es un número constante. Lo tomamos en valor absoluto para que esta diferencia siempre sea positiva, y esa diferencia positiva tiene que ser siempre igual a k, la constante de la hipérbola. Esta es la condición. Recuerda, en el vídeo anterior, al definir la elipse, la suma de las distancias tenía que ser igual a k. Ahora tiene que ser la diferencia igual a k. Claro, k tiene que ser menor que la distancia entre los focos, porque si fuera mayor no habría ningún punto P que cumpliera esta condición. ¿Cómo sería la ecuación? Voy a ayudarme de la representación gráfica de estos puntos. Vamos a pensar que un foco es este punto, el punto F, de coordenadas x1 y 1, y otro foco es este punto, F', de coordenadas x2 y 2. Comentaros ya que la recta que une los focos se llama eje focal. El punto medio del segmento F', va a ser el centro de la hipérbola, punto O. Voy a trazar una perpendicular al eje focal que pasa por el centro para poder dibujar la hipérbola mejor. Ahora veréis. Vamos a pensar que este punto, punto P, pertenece a la hipérbola. Si es así, la distancia de P a un foco menos la distancia de P al otro foco es igual a la constante. Esta distancia es d1 y esta distancia es d2. d1 menos d2 en valor absoluto es igual a la constante. Y aquí d1 es mayor que d2, la diferencia será positiva, pero no tiene por qué ser así siempre, ¿verdad? ¿Cómo quedaría entonces la ecuación de la hipérbola? Esta ecuación, veamos. La distancia de P a F. La distancia de P a F, esta distancia, es el módulo del vector que los une. El vector que los une es x menos x1, y menos y1. Y su módulo será esta raíz cuadrada. Bien, menos la otra distancia, el módulo del vector pf', o al revés, que será la raíz cuadrada ahora de x menos x2 al cuadrado más y menos y2 al cuadrado, en valor absoluto igual a k. Bien, ahora lo que habría que hacer es intentar quitar esas raíces cuadradas para encontrar esta expresión, pero los cálculos son muy complicados y si los hago los haría para un ejemplo concreto. Te explico, para un ejemplo donde conozco los puntos focos y ya está. De hecho, en el apartado C tendré que hallar la ecuación de la hipérbola, pero observa, los focos aparecen ceros, es simétrica los focos, están en el eje de abscisas y todo va a ser más fácil. Claro, cuando era una circunferencia, ¿os acordáis? El centro era AB y el radio era R, pues teníamos que el módulo del vector que iba del centro a un punto genérico de la circunferencia era igual a R. Quitar aquí la raíz cuadrada es muy fácil porque le damos al cuadrado los dos miembros y nos queda esta ecuación. Se memoriza. En una circunferencia es muy fácil, pero en la hipérbola o en la elipse es mucho más complicada. Y solamente se memoriza la fórmula cuando los focos son de la forma C0 menos C0, que la hipérbola es esta forma, y en la elipse pasa algo parecido. Voy a representar un poco más la hipérbola. Aquí, en el mismo eje focal, hay un punto que también es de la hipérbola, y a este lado también.
¿Por qué? Bueno, porque se cumple la condición de la hipérbola. Y la forma de la hipérbola es esta que voy a dibujar ahora, con dos curvas simétricas. Y lo que caracteriza sobre todo a una hipérbola es que tiene unas rectas asíntotas. ¿Qué es eso? Bueno, ahora os lo explico. Vais a encontrar una recta que pasa por el centro. Por ejemplo, a lo mejor es esta. Mejor dicho, hay dos rectas que pasan por el centro, que no tiene por qué ser verticales ni horizontales, aunque aquí lo parezca, que se llaman asíntotas. Y resulta que la curva de la hipérbola se va a ir acercando cada vez más a esa recta asíntota. Cada rama se va acercando a la asíntota. Así. Y aquí también cada vez más cerca. Vamos a hablar ahora de los elementos característicos de la hipérbola. Ya os he hablado de los focos, de la constante K. Hay que hablar del eje focal, la recta que contiene a los focos, del centro de la hipérbola, que normalmente se representa con la letra O, que como veis es el punto medio del segmento que une los focos. Seguimos ahora con la semidistancia focal. Bueno, es la mitad de la distancia entre los focos, o lo que es lo mismo, la distancia del centro a uno de los focos. Y se representa con la letra C minúscula. Seguimos ahora con el semieje real, o simplemente semieje. En la elipse había un semieje mayor y un semieje menor. Aquí se llama semieje real y se representa con la letra A, y es la distancia que hay del centro a este punto, el punto de la hipérbola que está en el eje focal. Es que este punto se llama también vértice de la hipérbola, voy a llamar el punto A, igual que en la elipse se llama vértice. Recuerda que hemos llamado C a distancia de O al foco, que en vez de dibujarlo ahí, pues lo voy a dibujar a la izquierda para que se vea mejor. Del centro a un foco, el que sea, se nota con la letra C minúscula. Semieje real, la distancia del centro al vértice A. Y hay que ver quién es A en la figura. Seguimos. Excentricidad. Lo denotaremos con la letra E, aunque a veces pondré también XC. Pues se define, igual que en la elipse, como el cociente entre C y A. Semidistancia focal entre semieje real. Claro, esta vez la C, distancia de centro al foco, es mayor que la A, la distancia del centro a este vértice. Por tanto, este cociente siempre será un número mayor que 1. Es algo que aquí dice que hay que probar, pues lo estoy probando ya. Y observa que cuanto más cercana a 1 es, más cerrada es la hipérbola. Si C y A están muy próximos, la hipérbola es más cerrada, quiere decir que tendrá esta forma. Cuanto mayor sea, la hipérbola será más abierta. Las asíntotas, dos asíntotas R y R', como veis son rectas que no necesariamente son perpendiculares como aquí lo he hecho, tales que la curva de la hipérbola se va acercando cada vez más a ellas. Y ahora tengo que definir también algo que necesito para hallar las asíntotas. Se llama semieje imaginario. Lo voy a anotar con la letra B minúscula. No es el semieje menor como pasaba con la elipse. ¿Qué es esta B? Pues lo vemos aquí gráficamente. Resulta que si desde el centro trazo una circunferencia de radio C, esa circunferencia cortará a la asíntota en un punto. Este punto dista del centro C, evidentemente. Bien, pues se demuestra que si desde el vértice A trazo una perpendicular, va a pasar por el punto que antes decía. Y la distancia que hay desde el vértice a este punto es lo que llamamos B, por definición. Pues bien, este segmento, que une el vértice con este punto, lo llamo B, la longitud de este segmento, y se llama semieje imaginario. Yo voy a probar después cómo este punto determina la asíntota. El número B es el número tal que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Lo que tengo que probar es el por qué este punto pertenece a la asíntota. Lo probaré ahora después para el caso del apartado C.
Como veis, he armado un verdadero lío aquí de rectas, de puntos. Mejor verlo aquí nuevamente. El eje focal ahora lo he puesto horizontal. Así viene la mayoría de los libros. Lo he querido hacer así para que no pensarais que siempre el eje focal tiene que ser horizontal. Tampoco quiero decir que esta recta sea el eje de abscisas y este de ordenadas. El eje focal puede ser cualquier recta. Como veis, aquí tengo el centro, que es el punto medio del segmento que une los focos, igual que lo he hecho yo ahí. La distancia del centro a F es C, semidistancia focal. Este punto es el vértice, lo he llamado A mayúscula. La distancia del centro a mayúsculas es la semidistancia focal. Es lo que he llamado semidistancia real. Y como veis, lo importante que son las asíntotas, que no tienen por qué ser perpendiculares. Aquí no lo son, claramente. Y como ya la asíntota es muy fácil. Desde el vértice trazo una perpendicular que mida B. ¿Y quién es B? Pues B es el número que cumple esta igualdad. Como veis en la figura, he trasladado la longitud C a la asíntota, ya que en este triángulo azul, igual que yo aquí también lo he dibujado en azul, C va a ser la hipotenusa en el triángulo azul. A y B los catetos. A semieje real, B semieje imaginario. Lo que probaré después es por qué esta recta es asíntota a la hipérbola. Insisto, pero lo haré solamente para esta situación, que es más fácil, cuando los focos son de la forma C0 menos C0. Apartado B. Tenemos que demostrar que K es igual a 2A. ¿Quién era K? K era la constante de la hipérbola. Veamos. Para hacer la demostración, recuerda, este punto lo llamamos A mayúscula. Este punto va a ser A mayúscula prima. La distancia de centro a prima también es A minúscula, ¿no? El semieje real. Bien, pues vamos a hacer la demostración. El punto A es un punto de la hipérbola, por tanto tiene que verificar esta igualdad. K es por tanto igual a la distancia de A a F' menos la distancia de A a F. No lo pongo en valor absoluto, ya que esta distancia es mayor que esta y esta diferencia va a ser positiva. Así nos entendemos mejor. Ahora bien, la distancia de A a F', es igual a la distancia de A a A' más la distancia de A' a F'. Lo separo entonces en dos distancias, menos la distancia de A a F que tenemos aquí. Ahora bien, la distancia de A' a F', esta distancia es igual que la distancia de AF, que es esta. Por tanto, se simplifica. El mismo número cambiado de signo. Y la distancia de A a A' es dos veces la distancia de O a A, ya que hay la misma distancia de OA que de OA a'. Pero recuerda, la distancia del centro al vértice A lo hemos llamado A minúscula. Por tanto, queda 2A. Ya he probado que 2A es igual a la K, que era lo que había que probar. Mira, el GeoGebra me ayuda a entender todo lo que hacemos. Voy a dibujar una hipérbola. Necesito los focos, por ejemplo, el foco 1 que sea el 1,1 y otro foco que sea el 3,2. Ahora necesito otro punto de la hipérbola, por ejemplo, este C. Aquí tenemos la hipérbola en rojo, como veis. El eje focal es este eje. A y B son los focos. Voy a elegir un punto cualquiera de la hipérbola, por ejemplo este punto D, y hallar la distancia de ese punto a cada foco. La distancia de D a E es 3,86 y la distancia de D a B 2,45. Si restáis, os da 1,41. Observa que si ahora cambio el punto D por otro, por ejemplo este, la diferencia también es 1,41. Hace la resta y veréis. Si me coloco aquí en el eje focal, observa este punto, que es uno de los vértices, la diferencia también es 1,41. Por cierto, esa diferencia es la K, y la K es 2 veces A. Vamos a hallar ese punto A minúscula. Aquí tengo un vértice y aquí tengo el otro, que lo llama E y F. Puedo hallar el punto medio de entre los focos,
Ahora la recta perpendicular al eje focal que pasa por G, que es el centro, G ahora es el centro, y la A minúscula es la distancia de G a E. ¿Veis? Me da 0,7. El doble es 1,4. Recordáis que el doble de la A es la K, y la K era 1,41. Hay error de redondeo, pero pequeño. Por cierto, vamos a hallar la C. La C es la distancia de centro a un foco. 1,12. Y ahora por último, observa que las hipérbolas son asíntotas a una recta. Si me alejo, estáis viendo que al final parecen rectas. Se van acercando a una recta. Para hallar las asíntotas se me ocurre lo siguiente. Voy a crear una circunferencia de centro, el centro de la hipérbola, y de radio C minúscula. Luego trazar una perpendicular al eje focal que pasa por E. Este punto de corte es interesante. Ahí está, lo llamo H, porque la recta que pasa por G y H va a ser una de las asíntotas. Observad, recta que pasa por G y H. Si me alejo, estáis viendo cómo la recta, que es H minúscula, se va acercando a la hipérbola. ¿Veis? Cada vez más cerca, pero no llega a cortarse nunca la hipérbola con la recta H. H minúscula es una de las asíntotas, podría hallar la otra. Observa que la distancia de E a H es la B minúscula, el semieje imaginario que llamé, y en este caso vale 0,87. Bien, una de las cosas bonitas de hacerlo con GeoGebra es que yo ahora mismo muevo alguno de los focos y todo cambia. Observa aquello que os decía de la excentricidad. Cuando la A es casi igual que la C, es decir, cuando el vértice está muy próximo al foco, la hipérbola cada vez es más cerrada, ahí lo estáis viendo. Y cuando la distancia que hay del centro al vértice es poca con respecto del centro al foco, pues la hipérbola es más abierta, ahí lo estáis viendo. Apartado C, voy a hacerlo aquí arriba, demuestra que si los focos de la hipérbola son C0 y menos C0, están en el eje de abscisas y el centro es el origen, la ecuación de la hipérbola queda así, donde ya sabemos que es A minúscula y B minúsculo, ¿verdad? Pues vamos a dibujar la hipérbola, aquí está, P es un punto genérico de la hipérbola, y como veis ahora el punto foco está aquí, en el eje de abscisas, y el otro foco aquí. Uno es el C0 y el otro el menos C0. Voy a hallar la ecuación. Para eso hay que recurrir a la definición, evidentemente. La distancia de un punto P al foco F menos la distancia de P al otro foco en valor absoluto es igual a K. De aquí cambiamos las distancias por las raíces cuadradas que aquí están, solo que ahora conocemos x sub 1, y sub 1, x sub 2 y sub 2. Aquí tenéis la igualdad. Para quitar el valor absoluto, ahora lo que hacemos es que lo que hay dentro del valor absoluto es igual a K o a menos K. Aquí tenemos una igualdad y la otra igualdad sería igual, pero cambiando K por menos K. Ocurre que va a darme el mismo resultado poniendo K que menos K. Podéis comprobar vosotros al final. Siguiente paso, despejar una de las raíces cuadradas. Por ejemplo, esta que está con menos pasa al otro miembro con signo más. Bien, el siguiente paso es elevar al cuadrado los dos miembros. Claro, es que he despejado la raíz cuadrada para eso, para ahora elevar al cuadrado y que se vaya una de las raíces. Una, la otra no. Se va esta raíz cuadrada. Voy a desarrollar este cuadrado, el binomio al mismo tiempo. Y me queda lo siguiente. X al cuadrado menos 2cx más c al cuadrado más y al cuadrado en el primer miembro. Y en el segundo tengo el cuadrado del primero, que es k al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2k por la raíz cuadrada, más el cuadrado del segundo. La raíz con el cuadrado se va a simplificar y va a quedar solamente el radicando. Radicando que voy a desarrollar el cuadrado de este binomio, es x al cuadrado más 2cx más c al cuadrado más la y al cuadrado. Ocurre ahora que x al cuadrado se simplifica con x al cuadrado
y al cuadrado con y al cuadrado también, c al cuadrado también con c al cuadrado. Voy a dejar en el segundo miembro de la igualdad la raíz cuadrada multiplicada por 2k, eso sí. Y en el primer miembro nos queda menos 12x menos 12x son menos 4cx menos k al cuadrado. Voy a elevar ahora al cuadrado los dos miembros y por fin se vaya esa raíz cuadrada, esta de aquí. Este binomio al cuadrado, como los dos términos están con signo menos, equivale a el cuadrado de los términos pero en positivo, porque algo negativo al cuadrado es como si fuera positivo al cuadrado. De ahí que este binomio es igual a el cuadrado primero, que es 16c al cuadrado x al cuadrado, más el doble del producto de ellos, que es 8cx por k al cuadrado, más el cuadrado de k al cuadrado, que es k a la cuarta. En el segundo miembro tengo un producto que está al cuadrado, cuidado, hay que hallar el cuadrado de 2k, que es 4k al cuadrado, que multiplica, abro paréntesis, a esta raíz cuadrada que está al cuadrado. La raíz con el cuadrado se va y me queda el radicando. Radicando que voy a desarrollar, esta suma al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2cx más c al cuadrado más y al cuadrado. Ahora voy a quitar este paréntesis. Una vez quitado este paréntesis, me doy cuenta que aquí tengo 8cx al cuadrado y aquí también tengo 8cx al cuadrado. Se simplifica. Vamos a pasar las x al cuadrado, todas al primer miembro. Tengo 16c al cuadrado menos 4k al cuadrado, coeficiente de la x al cuadrado. El coeficiente de la y al cuadrado está aquí, pasa al primer miembro, menos 4k al cuadrado y al cuadrado. Y en el segundo miembro me queda esta expresión, 4k al cuadrado por c al cuadrado, menos k a la cuarta. Ahora vamos a utilizar el hecho de que k es el doble de a y luego b es un número que nos hemos inventado que cumple esta igualdad. Así que voy a trabajar con este coeficiente y en lugar de c al cuadrado voy a escribir a al cuadrado más b al cuadrado. Menos 4 que multiplica a k al cuadrado, pero k es 2a, luego será, en lugar de k al cuadrado, 4 por a al cuadrado. Esto es el coeficiente de la x al cuadrado. Observa que tengo aquí menos 16 al cuadrado y aquí tengo 16 al cuadrado. Luego se va a simplificar esta expresión con este 16 al cuadrado. Y al final el coeficiente de la x al cuadrado es simplemente 16b al cuadrado, como escribo aquí. Voy a hacer lo mismo ahora con este otro coeficiente. Este es más fácil porque 4k al cuadrado es como 4 por, cambio k por 2a, 4k al cuadrado. Luego el coeficiente de la y al cuadrado es menos 16a al cuadrado. Nos falta el segundo término. Es algo más complicado. Veamos. Cambio k por 2a. Tanto queda 4a al cuadrado. Cambio c al cuadrado por a al cuadrado más b al cuadrado. Y cambio k por 2a. Como está la cuarta, queda 16 por a la cuarta. Observa que al quitar este paréntesis voy a tener 16 a la cuarta y aquí menos 16 a la cuarta. Luego se simplifica este con este. Resulta que en el segundo miembro queda simplemente 16 por a al cuadrado b al cuadrado. Observa que casi tenemos ya la expresión. Tenemos que llegar a aquí. Si yo ahora multiplico los dos miembros por 1 partido de 16 a al cuadrado por b al cuadrado, está claro por qué, ¿verdad? Para que así el segundo miembro sea un 1. Tengo en el segundo miembro el 1 y en el primer miembro, al dividir 16b al cuadrado entre 16 al cuadrado b al cuadrado, me queda un a al cuadrado en el denominador. Queda por tanto x al cuadrado partido de a al cuadrado. Menos, al dividir este número entre este, me queda b al cuadrado en el denominador y al cuadrado en el numerador. Como veis, llegamos a la fórmula que buscaba, la ecuación de la hipérbola cuando los focos son C0 menos C0. El apartado D es algo complicado, lo voy a dejar al final. Quiero hacer ahora el apartado E, que me preguntan cuál sería la ecuación de la hipérbola
Si los focos son, bueno, va cambiando los focos, cambian los centros. Este que es el apartado E1, este el E2 y este el E3. Si los focos son 0C y 0 menos C, pues es igual que antes, pero el foco está en el eje de ordenadas, los focos están en el eje de ordenadas. Las hipérbolas tendrán entonces esta forma. Y recuerda, son fundamentales las asíntotas. Por ejemplo, si pensamos en esa asíntota, recuerda este punto es el C, este punto sería 0A, ese triángulo azul celeste que siempre estoy dibujando sería este triángulo, este cateto mide A y este cateto mide B y la hipotenusa mide C. Cuidado entonces con la ecuación de la asíntota. La asíntota es una recta que pasa por el 0, 0 y la pendiente, la inclinación de la recta, es, como sabéis, el incremento de la y partido del incremento de la x. Claro, la inclinación de la recta, ¿cuál es? La pendiente, ¿cuál es? Pues es esta longitud partido de esta, pero esta longitud es A y esta de aquí es B, pues A partido de B, x. En cambio, aquí esta recta R pasaba por el 0, 0 y la pendiente era B partido de A, x. Cuidado entonces a la hora de hallar las rectas asíntotas. No tomar esto como una fórmula, más bien conviene hacer el dibujo cada vez. La otra asíntota evidentemente será igual pero con signo menos delante. Pero aquí lo que me pedían era la ecuación de la hipérbola. Si hacéis un razonamiento similar al que hay aquí, veréis que llegáis a esta ecuación. Y al cuadrado partido de a al cuadrado menos x al cuadrado partido de b al cuadrado, donde a y b ya sabéis lo que valen y cómo hallarlas. Aquí lo importante que tenéis que memorizar es que al estar los focos en el eje de ordenadas, el coeficiente negativo es el de la x y no el de la y. Hay un error también muy frecuente, pensáis que la a siempre es mayor que la b. Eso pasa en las elipses, donde el eje mayor es mayor que el eje menor. Pero aquí la a puede ser mayor que la b o al revés. Según los valores de a y b, la hipérbola es más abierta o más cerrada, pero no tiene por qué ser siempre la a mayor que la b. Puede ser al revés perfectamente. O también puede ser iguales. Por cierto, cuando la a y la b son iguales, se dice que la hipérbola es equilátera. No lo he preguntado en esta teoría, pero es así. Lo escribo ahora. Apartado E2. El eje focal es horizontal, pero ahora el centro no es el 0, 0, sino alfa beta. Es decir, esta situación, pero se mueve todo y el centro no es el 0, 0, sino un punto alfa beta. Si hacéis un razonamiento similar a este, llegaréis a esta ecuación. Pero en lugar de x al cuadrado en el numerador, tendréis x menos alfa en el numerador. Al cuadrado, claro. Y aquí y menos beta al cuadrado. Es como trasladarlo todo al punto alfa beta. Podéis verlo en esta imagen. Ahora 0, 0 es el alfa beta. Fijaros siempre lo importante que es la recta asíntota. En este caso tendría pendiente b partido de a. Y en el caso E3, donde el eje focal es vertical, es decir, como en esta situación, pero en vez de 0, 0 el centro ahora es alfa beta, tenemos esta situación. Observa como la recta asíntota ahora tiene pendiente a partido de b y su ecuación es igual que esta, pero en lugar de y ahora pongo y menos beta y en lugar de x, x menos alfa. En los denominadores, eso sí, a al cuadrado y b al cuadrado, siendo a siempre la distancia del centro al vértice. Ahora me he dado cuenta que cuando di los elementos característicos no dije lo que era el vértice. Es ese punto de la hipérbola más cercano al centro. Bueno, hay dos puntos, el A y el A'. Hay dos vértices en una hipérbola. Bien, nos queda el apartado D por contestar. Tengo que borrar algo de lo que tengo escrito, porque aquí en esta diapositiva ya no cabe nada más. Apartado D. Demuestra que si suponemos el eje focal horizontal, como es en este caso, aquí está en el eje de abscisas, o como puede ser en este caso, la pendiente de la asíntota es b partido de a o menos b partido de a, como aquí estáis viendo cuando es horizontal, el eje focal, es decir, los focos están en una línea horizontal, la pendiente de la asíntota es b partido de a. Voy a trabajar aquí pensando que este 0, 0
el centro, tomar esa limitación no afecta a la demostración sigue siendo válida. Piensa que la asíntota, esta, por ejemplo, va a ser entonces igual a b partido de a x, ya que pasa por el 0, 0, la n es 0. Para hacer esta demostración de forma rigurosa tendríais que saber algo más de límites, es decir, de análisis matemático, pero voy a intentar hacer la demostración sin recurrir al concepto de límite. La curva naranja está formada por los puntos que verifican esta igualdad, la ecuación de la hipérbola. En esta hipérbola vamos a despejar la y. Para eso pasa el 1 restando al primer miembro. Este término pasado al segundo miembro. La b al cuadrado va a pasar multiplicando al primer miembro, ¿verdad? Tendré en el segundo miembro y al cuadrado. Para despejar la y, pues ahora hallaré la raíz cuadrada. Y aquí debería escribir más y menos. Vamos a pensar por un momento en la x positiva, en un número x positivo. Para una x positiva, opero aquí y tengo dos i's. Una y es este punto que se obtiene al cambiar aquí la x por este número y tomar la raíz cuadrada positiva, y el otro punto será este, que es cuando la raíz cuadrada la consideramos negativa. Vamos a pensar solamente en la rama positiva. Me voy a olvidar por un momento de la negativa. No afecta al resultado. Piensa que en este producto puedo sacar una b fuera de la raíz. B, vamos a pensar en un número positivo, es esta b. Vamos a hacer esta resta de fracciones. Me queda a al cuadrado en el denominador. Claro, puedo sacar una afuera. Vamos a sacar una afuera. La a es un número positivo. Y queda esta expresión. Dada una x, el valor de la y de esta rama roja se obtendría de esta expresión. Ahora es cuando entra un concepto que igual no lo conocéis de análisis matemático, y es el siguiente. Vamos a pensar por un momento que el número x es muy grande. No sé, la x es 1000 o 1000 millones, no importa. Entonces, ¿qué ocurre? Que al cambiar la x aquí, el resultado que obtenemos es la y, pero va a ser muy parecido a este, a b partido de a por x. ¿Por qué? Recuerda que la a y la b son números positivos fijos. Cuando cambie la x por 1.000.000 al elevarlo al cuadrado y restarle este número, prácticamente va a ser el mismo número que el 1.000.000 al cuadrado. Este número no le afecta apenas nada. Y la raíz cuadrada de 1.000.000 al cuadrado es 1.000.000. La raíz se va con el cuadrado. Insisto que este número apenas es importante en comparación con este, que es mucho más grande. Por tanto, tengo razón. El número que se obtiene cuando la x es muy grande en esta expresión y en esta serán números muy parecidos. Claro, lo que estoy diciendo en definitiva es que cuando la x es muy grande, esta x es muy grande, el valor que toma la y en la curva roja, que sería esto, o en la recta asíntota, que es b partido de a por x, como veis, es prácticamente el mismo, hay muy poca diferencia. Por eso podemos concluir que la recta igual a b partido de a por x es asíntota a la curva roja en esta rama, que es igual a b partido de a por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado. ¿De acuerdo? Cuando veáis análisis matemático diréis que esta recta es una recta oblicua y es la asíntota a esta curva, y la demostración que haréis es que el límite cuando x tiende a más infinito, se escribe así en análisis matemático, insisto, estoy dando algo que no sabéis todavía, del cociente formado por esta función entre esta otra función es 1 y por tanto numerador y denominador se aproximan, valen casi lo mismo cuando la x es muy grande. Si no entendéis exactamente la demostración, no es importante, ya que es algo que se ve en análisis matemático. Lo que pasa es que este resultado, el hecho de que exista esta asíntota, es algo que damos por válido sin demostración alguna. Y he querido probarlo en este ejercicio teórico, donde intento ver todo lo que hay que saber sobre la hipérbola. En fin, lo que toca ahora es hacer ejercicios, y en un enlace que hay en la descripción del vídeo os lleva a ejercicios de la hipérbola.
Recuerda que todos los vídeos que hago los coloco en aprendermatemáticas.org. Si queréis de cónicas, pinchar en primero de BAT, de ciencias, luego apartado cónicas. Aquí hay ejercicios de la circunferencia, por ejemplo, teórico, un problema básico, de la elipse, de la hipérbola. Cuando queráis ver un ejercicio, por ejemplo este os interesa mucho porque es un ejercicio básico sobre la hipérbola, hacer clic y os lleva al vídeo en YouTube. Y es que todos los vídeos que hago los subo a YouTube, más de 2500 vídeos, pero aquí está todo desordenado. Conviene que vayáis a aprendermatemáticas.org, ya que aquí está ordenado por cursos y temas. Recuerda aprendermatemáticas.org.